buenas tardes a todos. Después de estos problemas técnicos que han hecho sudar un poco a Juan, ya estamos listos. El objetivo del webinar de hoy, como habéis podido ver, es hablar sobre la optimización del riego en cultivos hortícolas, ¿vale? El porqué de tratar esta temática y no directamente hablar de imagen satélite o de planificación de riego, como hemos hecho en otras ocasiones, es básicamente el hecho de que nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones no se puede llegar a utilizar adecuadamente herramientas digitales, como en este caso Mana, si previamente no se ha hecho un trabajo de diseño, un trabajo de buena selección de materiales, y por eso consideraba importante e imprescindible el hablar de este tema con Juan para a partir de ahí poder seguir mejorando cositas y ya pensar en cómo y cuándo aplicarlo. Como decía, para quien no me conozca, yo soy Mario González y junto con mi compañera María somos los responsables de soporte para toda la península ibérica de Mana Irrigation, que para los que no conozcáis después hablaremos de ello y de lo que se trata la compañía y de lo que hace. Conmigo está Juan Bautista Domínguez, que es el Sales Manager del suroeste de España para la compañía Ribulis, la compañía a la cual también pertenece Mana Irrigation, al grupo Ribulis. Juan es de formación técnico agrícola y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de riego. Y como comentaba antes, pues el objetivo del webinar es que Juan nos comente y podemos hablar con él de los aspectos más importantes para optimizar el uso del agua en cultivos hortícolas. Y después pondremos unos casos prácticos para hablar de tomate industrial. Así que Juan, bienvenido, muchas gracias por participar en el webinar hoy con nosotros. Después tendremos oportunidad de hacer un turno de preguntas y respuestas para que pueda contestar a vuestras inquietudes y, por supuesto, hablar también de Mana. Pero antes de nada, Juan, me gustaría que a grandes rasgos nos contaras qué aspectos son los más importantes en una instalación de riego por goteo en cultivos hortícolas para optimizar ese uso del agua. Si no optimizamos el uso del agua en la instalación, es muy complicado que después podamos plantear el hecho de optimizar su aplicación. Buenas tardes primero. Lógicamente, los factores que influyen sobre un buen uso, una buena optimización del agua de riego, son muchos dentro de una instalación. En primer lugar, lo que hay que valorar en principio siempre es el diseño del riego. El diseño de una instalación de riego depende de muchos factores. Lo que sí es cierto es que precisamente a la hora de hablar de hortícolas, normalmente usamos productos no autocompensantes. Este tipo de productos requieren un diseño muy especial, no muy especial en sí, sino que realmente los niveles técnicos a la hora de trabajar con goteros no autocompensantes, en la mayoría de los casos cintas para hortícolas, el diseño debe ser muchísimo más exhaustivo porque lógicamente los goteros no echen el mismo canal con diferentes presiones, con lo cual es fundamental mantener un nivel de presiones dentro de la instalación y de presurización para funcionar. Os lo digo básicamente porque aparte de este factor que para en dentro de lo que en hortícola funciona, son la mayoría de los casos que nos encontramos en campo, ¿no? Que cuando vas a las fincas, realmente los diseños no son todo lo exhaustivo y todo lo bueno que deberían de ser, con lo cual nos encontramos unas diferencias de caudal bastante importantes entre diferentes puntos de la finca. De cualquier manera, si vamos paso por paso, deberíamos también tener mucho cuidado con el tema de los tipos de agua que usamos en la mayoría de las instalaciones. Normalmente proceden muchos de ríos, de canales, etcétera. Y es otro tipo de los factores que tenemos que tener mucho cuidado. Perfecto. Mario, si quieres, igual. Sí, vamos a ir ahora profundizando paso por paso para que podamos entender todos muy bien qué es la primera parte, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Entonces, en este sentido, empecemos por el diseño. Lo primero, ya hemos recalcado la importancia que tiene realizar un buen diseño, cosa que yo creo que es de sentido común, pero en muchos casos no se tiene en cuenta. ¿Y qué información es la que necesitamos para realizar un buen diseño de la instalación? Mira, nosotros, si queréis, puedo compartir
cuando vamos a hacer un diseño de una instalación, es el que usamos, ¿vale? Para no olvidarnos, digamos, ningún dato de los más importantes que necesitamos a la hora. No sé si se ve en pantalla. Sí, ahora sí, Juan. ¿Vale? Vale. A ver, no sé si se ve lo suficientemente grande o no, pero bueno. Bueno, vedlo comentando si quieres y luego si alguien tiene Vale. inquietud, la podemos compartir con ellos sin problema. Vale, normalmente, lógicamente, pues, son los datos del cliente, etcétera, ¿no? La situación de la finca, si tenemos los datos de los polígonos, de los catastrales de la finca. Muy importante el tipo de suelo, saber qué tipo de suelo es, qué características tiene, ¿vale? Lógicamente las dimensiones de la finca, y tenemos los caminos, que tenemos que tener caminos transversales o perimetrales dentro de la finca, ¿vale? Los datos, lógicamente, del cultivo, variedades que vamos a plantar, marco de plantación, la dirección, lógicamente, del cultivo, ¿vale? Si hay algún tipo de cosas especiales que se nos salen en muchísimos diseños, hay veces que con diferentes variedades o diferentes, digamos, estado fenológico del cultivo, nos interesa hacer sectores en función de estas características. Por supuesto, y para nosotros es fundamental a la hora de diseñar la fuente de agua, qué fuente de agua tenemos, si es un sondeo, un pozo, una balsa, una toma de canal, etcétera. Lógicamente, esto es muy importante a la hora luego, que hablaremos un poco después, de elegir el sistema de filtrado, ¿vale? Y las características, ¿vale? de los diferentes filtros que ustedes sabéis que existen, y tomar en determinación en función del tipo de agua. Por supuesto, también necesitamos saber si vamos a usar un tipo de un bombeo ya existente o si vamos a diseñarlo nosotros, ¿vale? Para saber si contamos con qué presión y caudales máximos disponemos, ¿vale? Y luego, por último, ¿no? Sobre todo también muy importante, el tema del emisor. Lógicamente, como hemos hablado en hortícola, la mayoría de los emisores que usamos son goteros no autocompensantes, porque lógicamente son cultivos anuales la mayoría, y que realmente nos interesa pues abaratar el coste lo más posible, con lo cual normalmente incluso casi siempre cinta, quitando algunos mercados que se usa a lo mejor un gotero turbulento. También hay casos que se usa a lo mejor goteros autocompensantes cuando la finca orográficamente no nos permite trabajar con goteros turbulentos. De cualquier manera, tanto el tipo de emisor puede ser cinta, pero también podemos pensar, por ejemplo, en una hidroponía, en un gotero insertado, con los típicos pulpos para el tema de hidroponía. Por supuesto, también hay que tener en cuenta, y sobre todo, por ejemplo, para invernaderos y tal, tema de aspersores, a la hora de humedecer la planta si es necesario, y microaspersores también, ¿vale? A la hora de elegir los tipos de goteros, realmente hay una gama muy amplia, ¿vale? Tan amplia que muchas veces nos volvemos un poco locos. Lo que pasa es que, bueno, cada cultivo y cada idiosincrasia de la zona está, digamos, totalmente dedicado a un sistema de riego que todo el mundo, entre comillas, hace, ¿no? Con lo cual realmente nadie nos planteamos cambiar. Sí es cierto que algunas veces tendríamos que valorarlo. Por otro lado, después hay preferencias de filtración, aunque realmente las filtraciones no deberían de tener una preferencia dentro de unos límites, porque realmente cuando las aguas son de diferente calidad, tenemos que ceñirnos a un sistema de filtrado adecuado en función del tipo de agua. Si es cierto que a lo mejor dentro de una pequeña franja sí podemos determinarlo. Por ejemplo, si es agua de río, pues tendríamos la posibilidad de hacerlo con agua, como sabéis, con cabezales de arena y malla, o bien solo de malla o anilla automática. ¿Vale? Eso, como lo veremos un poquito más tarde, no voy a decir. Otro tema es la fertilización. Cada día más usamos, digamos, bombas inyectoras tanto eléctricas como hidráulicas. Lógicamente es la perfección a la hora de la fertilización, y gracias a Dios cada vez se usa menos, aunque nosotros también los comercializamos, tanques de fertilización, que veremos más adelante cómo la uniformidad en la propagación de los fertilizantes no es perfecta. Y luego, lógicamente, esto es muy importante, si hacemos una finca muy grande, pues necesitará sus caminos, la situación de los cabezales de filtrado, de las casetas de riego, etcétera. Cualquier dato a la hora de cuando vamos a una finca para poder hacer un diseño exhaustivo y bueno de la parcela es importantísimo, con lo cual cualquier comentario que el agricultor os dé
será muy importante. Aparte sabéis muchos que muchas veces, si no te cogemos mucho, una mayoría de los datos, luego habrá que cambiar 20 veces el diseño porque siempre no te dicen todos los datos correctos, ¿no? Yo creo que aquí cuanta más información tengamos muchas veces mejor, porque tiempo hay de descartar algo que no nos valga. Y bueno, ya conociendo un poco qué información necesitamos para hacer un buen diseño, que sería el paso número 1, y la importancia que tiene el mismo a la hora de después hacer un reparto correcto del agua y que se pueda optimizar el uso de la misma, el siguiente paso sería seleccionar los diferentes tipos de componentes que componen, nunca mejor dicho, una instalación. El primero de ellos es el emisor de riego, Juan. Ya has comentado a grandes rasgos qué tipologías existen, pero sí que me gustaría que nos dijeras cómo seleccionar adecuadamente el emisor con la información que previamente hemos recolectado y cuáles son los más adecuados en cada uno de los casos. A ver, como sabéis, los emisores de riego, pues tenemos emisores en línea, digamos, que son los emisores insertados, que son emisores que van insertados en una tubería, digamos, que le decimos, o sea, en una tubería, digamos, que está una línea sin gotero, y nosotros insertamos, o bien sería microaspersión, o bien son goteros pinchados. Esto cada día, sobre todo el tema de goteros pinchados, está más obsoleto, a no ser que sea para hidroponía, y lo mismo para la microaspersión, aunque en algunas zonas en el norte de España todavía se hace bastante microaspersión, sobre todo en alubleo. Lo que es en hortícola, se suele hacer algo, pero básicamente para humedecer la planta. A la hora de la verdad, casi todo el mundo ya riega por goteo, por riego por goteo, por fertilización. Una vez que digamos, valoramos esos dos sistemas, que normalmente ya digo que están un poco en desuso, nos vamos a las líneas de goteo tradicionales, las líneas de goteros integrados. En estas líneas hay dos vertientes, digamos, entre comillas, en función del tipo de cultivo. Normalmente con cultivos que vamos a hacer anuales, que se ponen, digamos, que lo vamos a reciclar todos los años del cultivo en sí, se suelen utilizar tuberías con paredes delgadas, lo que nosotros habitualmente llamamos cinta de riego. Normalmente, pues como sabéis, en tomate industria, fresa, melón, sandía, todo tipo de hortícolas, prácticamente el 90% o el 95% de las instalaciones se hacen con cinta de riego. Primero, valorando que es un producto prácticamente o normalmente de usar y tirar, y aparte que el coste, digamos, de poner un gotero de menos distancia entre uno y otro, que nos va a provocar en una hortícola una densidad y una homogeneización del riego mucho mayor, hace que no sea tan costoso como si fuera un gotero de otro tipo. En cualquier caso, cuando nos vamos a fincas, por ejemplo, con una cierta orografía o con unas ciertas longitudes de tiradas que muchas veces nos hacen o nos obligan a usar goteros autocompensantes. Normalmente, cuando nos vamos a goteros autocompensantes y debido a su coste, ya nos vamos a tuberías con paredes mucho más espesor, ¿vale? Porque realmente es un producto que usamos plurianualmente. Por ejemplo, en la zona de Sevilla, Córdoba, se ha usado habitualmente este tipo de tubería para algodón y maíz y se ha instalado, desinstalado cada año, ¿vale? No es lo habitual, porque ya cada día más el coste de la mano de obra es mayor y realmente interesa más tirar una cinta que sea barata y que te dé unas prestaciones buenas durante un año para el año siguiente tener un nuevo gotero. Ya digo, lo más importante, digamos, a la hora de valorar un sistema de gotero es el caudal y distancia entre goteros, lógicamente, el marco de plantación, ¿vale? Lógicamente necesitamos saber los caudales disponibles para poder adecuar el gotero a los caudales que nosotros tenemos, ¿vale? También incluso en variedades también es muy importante saber las variedades de cultivo en función de las distancias que nos interesan, ¿vale? Y básicamente pues es lo que influye sobre la elección de un emisor adecuado. Perfecto, Juan. Después seguramente hablaremos de algún caso práctico en tomate, como hemos comentado, pero para avanzar en esto, en cuanto al cabezal, que sería el siguiente paso, ¿qué elementos son los que nos permiten optimizar el riego? Porque si yo me pongo a pensar, desde mi humilde conocimiento, pienso en el cabezal de filtrado, fundamental también para que luego sus emisores emitan correctamente el agua, y después lo que es la automatización. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten optimizar el cabezal de riego
y ahora uno por uno iremos entrando un poquito más en detalle. Si te parece, pues voy a poner esta pantallita para que podamos ir poco a poco, porque si no, creo que nos vamos a perder un poco. No sé si se ve. Enseguida te confirmo. Sí. Vale. Bueno, simplemente a la hora de poder o de distinguir, digamos, las partes de un riego, lógicamente el cabezal, a la hora de diseñar, como la mayoría o muchos de los que estáis aprendiendo el webinar, sabréis, siempre empezamos del diseño, digamos, desde el gotero hacia atrás, ¿vale? Entonces, como hemos hablado del gotero, a mí me gustaría hablar ahora de las tuberías por parramal. Aunque veis rápido, porque es cierto que el cabezal y tal es más importante, pero a la hora de la verdad, y sobre todo lo que he comentado antes, las tuberías portarramales, que son las que donde va pinchado, entre comillas, o insertado, lo que es la línea de goteo, cuando utilizamos, lo he comentado antes, cuando utilizamos tuberías no autocompensantes, hay que hacer un diseño exhaustivo para que la pérdida de carga que tiene esa tubería no influya excesivamente sobre la uniformidad en el riego. Pasa muchísimo que por norma decimos a lo mejor, pues si son menos de 21 metros cúbicos ponemos 75, por decir un número, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Y no depende solamente de eso, depende de la longitud y depende del espesor de la pared de la tubería, etcétera, etcétera. Hay que saber usar, digamos, unos ábacos o unos programas que existen para el cálculo de la pérdida de carga. Yo lo que siempre digo, y para mí es fundamental, que una tubería, un gotero, si vamos a utilizar un gotero no autocompensante, la pérdida de carga de la tubería por parramal no debe ser superior a un 10% de la presión del trabajo del producto que vamos a usar, ¿vale? Con esto más o menos me aseguro que vamos a tener un 90% de uniformidad. Por otro lado, luego están las tuberías primarias y secundarias, que son las que, digamos, que abastecen a los portarramones el agua de la instalación. Y luego hay una serie de productos, ¿vale? Que no les tenemos mucho en cuenta y realmente son muy importantes. Lo primero son las ventosas. Para mi gusto, la ventosa es uno de los elementos de un sistema de riego que influye más sobre los problemas de una instalación de riego. Es decir, llenado de tubería en poco tiempo, vaciado de la tubería en poco tiempo, si es un riego enterrado, y ojo que cada vez enterramos más las cintas de riego, sobre todo, necesitamos tener unas ventosas adecuadas y bien puestas en su sitio, ¿vale? Si queréis luego hablamos de ello, pero para mi gusto, hoy por hoy, la gente tiene muy poco cuidado con el tema de ventosas y es algo que no es excesivamente caro y que influye muchísimo sobre la instalación de riego y sobre un buen funcionamiento de la misma. También por ejemplo, otro elemento que es el número 7, que es un filtro de seguridad. Eso no lo ponemos nunca, nadie, porque lógicamente abaratamos, pero también es cierto que un filtro de seguridad te va a evitar que cualquier problema que tengas en el cabezal de riego general o principal te influya sobre el gotero en sí, porque vas a notar que lógicamente tienes un problema y se te está atascando el filtro de campo, con lo cual vas a tener la seguridad de que no te va a llegar la suciedad al goteo, que te lo va a proveer pues, atascar, ¿no? Luego, lógicamente, unas válvulas de campo que cada día estamos automatizando más las instalaciones, como ha comentado Mario, que es lo fundamental a la hora de poder hacer un riego más adecuado y sobre todo más seguro en las fincas, porque lógicamente depende mucho de la finca o de la dimensión de la misma, pero si tenemos muchos sectores y regamos diferentes sectores al mismo tiempo y tal, el manejo manual de las válvulas de campo ya está un poco obsoleto. Realmente hay muchísimos sistemas y no son caros para usar válvulas hidráulicas y controladores de riego. Y de hecho, Juan, perdona que te cortes, es uno de los principales inconvenientes que nos encontramos a la hora de que una persona implemente un sistema como es Mana para poder regar, ya que, claro, si sabemos que tenemos que regar por la necesidad de cultivo con pulsos de 1 hora y no tenemos el sistema automatizado, pues es bastante complicado que de una forma manual un agricultor o un técnico de campo o incluso un trabajador pueda dar ese tipo de riego, con lo cual al final lo que sucede es que se dan riegos más largos de la cuenta, con un intervalo entre riegos más largo de la cuenta, y eso va evidentemente en contra no solamente del desarrollo del cultivo, sino de lo que estamos hablando hoy, que es la optimización del uso del agua, ¿vale? Entonces, bueno, para mí esa parte también es fundamental. Ok. Por otra parte, lógicamente, lo que comentamos, para tener una
después un controlador de riego o una automatización, necesitamos tener válvulas hidráulicas en campo, porque si no, lógicamente no hay forma de abrirlas y cerrarlas a distancia, ¿no? Por otra parte, luego ya nos metemos ya con el cabezal de filtrado, fertilización y filtrado. El cabezal de filtrado, lógicamente, a la hora del goteo es lo más importante, porque un buen cabezal de filtrado es lo que te va a hacer que el producto, digamos, el emisor, trabaje perfectamente sin que se obture ni tenga ningún problema durante la campaña. Debemos tener un cabezal de filtrado adecuado al tipo de agua que tenemos, a la presión que tenemos y saber perfectamente qué dimensiones tenemos que tener ese filtrado para que haga un efecto efectivo a la hora de regar. Las inyecciones de fertilizantes, bueno, cada día hay más, digamos, más tipos, el sistema más tradicional en campo que encontramos son dependiendo un poco de si tenemos presión o no, son los Ventris, los tanques de fertilización y las bombas inyectoras, aunque poco a poco, cada día más, se van introduciendo las mesas de fertilización o las máquinas de fertilización, porque ya incluso hay máquinas que sirven para campos abiertos, con lo cual hacemos una mezcla de fertilizantes adecuada y exhaustiva para el cultivo. Y lógicamente no todos los sistemas son de la misma, digamos, no ejercen el mismo funcionamiento ni son tan efectivos. Los tanques de fertilización son posiblemente el peor sistema. ¿Por qué? Porque lo que te hace lógicamente es al principio echar una gran cantidad de abono y luego en el último tramo de riego ya no lo echan, con lo cual es muy complicado que a todos los goteros le llegue la misma cantidad de abono. Luego están los Venturi, que es un sistema adecuado siempre que tengas presión, porque lógicamente tienes que tener presión para que el Venturi funcione. Y pues tienes que perder un 20 o un 25% de presión. Y luego ya lo más exacto y lo más exhaustivo son las bombas de inyectoras, tanto fertilizantes eléctricas como hidráulicas. Estupendo, Juan. Está contestando justo, me han preguntado que si es posible acceder al formulario, le he dicho que sí, que me ponga un correo a gonzalez.mario@manirrigation.com y yo se la facilito. Ya te dejo continuar. Okay. No, solamente eso, ya luego, lógicamente, luego ya lo que me queda prácticamente, bueno, ahora, como en la mayoría de los casos, y gracias a Dios poco a poco vamos teniendo tomas de agua de canal con presión y caudal suficiente para nuestras instalaciones, incluso muchas veces vienen prefiltradas dependiendo de la zona. Necesitamos lógicamente lo que es el bombeo. El bombeo, digamos la toma de agua de una bomba de una balsa o de un pozo. Muchas veces lo tenemos que hacer, pero estamos cada día mejor. La administración, lógicamente, cada día nos está abasteciendo mejor con estos sistemas de canalización de agua. Realmente esto es una ventaja importante a la hora del gasto y del económico, aunque lógicamente las comunidades regantes también cobran, pero sí es cierto que a la hora de trabajar es mucho más cómodo y no tenemos tantas cosas en la cinta. Lo que sí es cierto es que ya que nos ponen un contador de agua en las instalaciones permanentes, digamos, de las administraciones, es bueno que ese contador lo usemos como controlador de nuestro sistema de riego, ya que realmente midiendo el caudal que estamos consumiendo sabemos que la instalación está funcionando bien. Claro. Un contador te indica perfectamente si el consumo de agua que estás teniendo en un sector es el adecuado o no. Si estás teniendo una bajada de ese caudal, pues lógicamente tienes un problema de atasco, tienes una subida, pues tienes alguna pérdida y lógicamente te interesa. También otra fórmula de medir eso es a través de los manómetros. Si tú subes la presión, sabes que ahí tienes un problema de atasco, ¿vale? Si lógicamente tienes la presión, se baja la presión de la instalación, pues lógicamente tienes un problema de fuga. Perfecto. Y Juan, para continuar y casi finalizar con esta parte de lo que es la instalación, antes de hablar de optimización con otras herramientas, ahora ya que tenemos hecha la instalación, damos por hecho de que hemos hecho un buen diseño, que hemos contado con unos materiales adecuados para realizar la instalación. Solo faltan, en mi opinión, dos aspectos que nos permitirán terminar de optimizar el uso del agua. Y el primero de ellos es el mantenimiento de la instalación, ¿vale? La campaña es muy larga y lo que creo que no podemos permitir es que al comienzo de la misma hagamos un riego óptimo, pero a medida que pasan los días y las semanas,
por no hacer un buen mantenimiento, pues todo ese trabajo previo que hemos hecho se vaya al garete. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees que es más importante a la hora de mantener una instalación de riego por goteo funcionando correctamente en una campaña entera de hortícolas? A ver, en mi opinión, lo primero, y eso no lo hacemos habitualmente, es conocer nuestra agua. ¿Qué tipo de agua tenemos? Si es un agua que viene con aguas de aguas superficiales, si es un agua que viene de pozo, si es un agua que viene de canal, qué tipo de agua es. Aquí hay que hacer de vez en cuando análisis periódicos del tipo de agua. Y otra cosa que nos queremos siempre, que las aguas no siempre son iguales, es decir, de un año para otro, por el tema de la escasez, por el tema de muchísimas reacciones químicas que se producen, un agua no cambia sus características químicas y físicas, con lo cual es importante que hagamos análisis periódicos del agua, conociéndola y cuáles son los problemas que ese agua nos puede provocar en nuestro sistema de riego. Y lógicamente no es lo mismo que yo tenga un agua superficial con arcillas, limos, etcétera, que no. Pues lógicamente nos va a provocar muchísimos más problemas que un agua de pozo habitualmente, a no ser que tenga alguna cosa rara bacteriológica, pero normalmente un agua de pozo pues solucionamos el problema con un filtro barato, y sin embargo cuando nos vamos a un agua complicada en suspensión, o bien una toma de canal, una toma de una balsa que lo hacemos por la parte inferior, etcétera, etcétera, normalmente nos suele provocar muchísimos problemas en el filtrado. Necesitamos un filtrado de muy buena calidad para evitar primero estos problemas en el goteo, y además, porque realmente luego se producen reacciones químicas dentro de la finca y de las tuberías, que hacen que se precipiten algunos de los elementos que han pasado por el filtro. Lo ideal, limpiar puntas. Limpiar las puntas a menudo, por lo menos si tenemos aguas complicadas, pues hacerlo, por ejemplo, cada 15 días, cada 20 o 20 días, durante la campaña, limpiar las puntas, ojo, y limpiar las puntas bien. Las puntas hay que limpiarlas poco a poco, es decir, no se puede hacer un sector completo, abrir puntas y limpiarlo, hay que hacerlo por tramos. ¿Por qué? Porque yo quiero aumentar mucho la velocidad del agua para limpiar las entradas a los goteros, que es lo que realmente quiero evitar, que el agua que esté en la parte donde bueno, como sabéis, un gotero pues son tres partes: la entrada al gotero, el laberinto y la salida. Las entradas al gotero realmente lo que hacen es de prefiltro para evitar que el laberinto se obture. Si yo cada cierto tiempo limpio esas entradas con velocidad de agua, la suciedad no entrará al laberinto y no tendré unos problemas peores, digamos, más tarde. Entonces, hacer esos tratamientos, esos limpiezas de vez en cuando, para mi gusto es el sistema más de mantenimiento mejor. Incluso en instalaciones permanentes o en algunos tipos de instalaciones aconsejamos hacer tuberías de desagüe para no tener que abrir punta por punta, sino hacerlo por tramos y con una válvula y limpiando los finales. Por otra parte, los tratamientos, hoy por hoy hay muchísimas productos comercializados con diferentes, entre comillas, con unas prestaciones muy buenas que te hacen que realmente pues se diluyan todos los materiales que pueden construir una cinta. Normalmente, y yo soy de la vieja usanza de que con el cloro y con ácido, pues, siempre que el agua lógicamente lo necesite, con cloro y con ácido hacemos cualquier efecto, incluso muchas veces más barato que cualquier otro producto. Lógicamente tampoco quiero decir nada porque hay gente que comercializa estos productos y van bien, no digo que no vayan bien, pero por ejemplo el cloro, cuando tengo precisamente cloro o agua oxigenada, con diferentes formatos, pues lógicamente lo que te hacen es diluir, digamos, todo lo que es la materia orgánica, que luego lógicamente hay que sacarla con el ácido. Ese tipo de tratamiento periódico también sería muy bueno hacerlo, incluso antes de la limpieza de las puntas. Perfecto. Y con ello no deberíamos de tener problemas. Vale, creo que ha quedado bastante claro que el mantenimiento de la instalación es el aspecto fundamental o uno de ellos cuando ya tenemos hecha la instalación y si queremos que durante toda la campaña esté funcionando adecuadamente. Y para terminar con esta parte, sí que me gustaría que nos contaras, en este caso centrándonos en el cultivo de tomate de industria, un cultivo que tiene mucha importancia en nuestro país y también en el que basamos gran parte de la actividad en Mana. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en un cultivo como el tomate a la hora de regar? A ver,
Normalmente la mayoría de la gente riega en exceso, pero esto no es en el cultivo del tomate, es en prácticamente todos los cultivos. ¿Vale? La mayoría de la gente, lógicamente, por seguridad o porque normalmente no tenemos ningún sistema para controlar realmente lo que la planta necesita, pues si vemos que no tenemos problemas de encharcamiento y digamos, de asfixia radicular, pues regamos más de la cuenta. Y si el agua lo pierdo. Pero realmente estoy seguro de que la planta va a tomar el agua que necesita. Muchas veces, por el exceso de agua, estamos haciendo el caso contrario, que es provocar que por la asfixia radicular la planta no pueda tomar ni agua ni nutrientes, porque no tiene oxígeno, digamos, en el suelo. Pero sí es cierto que es lo más habitual que te encuentras. En el tomate, una de las cosas que sí habitualmente se ve es que cuando sin ser un experto en tomate, lo digo porque lo he escuchado muchas veces, en el momento, digamos, que mira de color, digamos, la planta, el tomate, pues lógicamente hay que hacer un recorte en la cantidad de agua aportada. Un recorte y aparte aumentar la conductividad, aumentar los fertilizantes para evitar problemas en el tomate, problemas de diferentes motivos. De todas maneras, en el grupo hay varias gente que es muchísimo más experta en tomate que yo y sabe mucho más que de tomate que yo. Pero aún así, yo creo que son dos momentos críticos que puede tener el tomate en este sentido. Porque luego, Juan, a nivel de cuando se hace una instalación y no se realiza correctamente todos estos pasos que hemos comentado, puede haber problemas en medio de la campaña. Evidentemente, esos problemas se van a traducir en no aplicar correctamente el agua en el cultivo y a su vez, cuando no se aplica correctamente el agua en el cultivo, pues eso tiene repercusión en su desarrollo y en su productividad. ¿Qué errores son los que o qué fallos son los que se suele ver en campo en medio de la campaña? ¿Por qué la gente tiene más problemas a la hora de poder regar bien? A ver, el tomate es de las plantas más exigentes del agua, o sea, en uniformidad de riego. La planta, bueno, hablamos también, por ejemplo, de la fresa o de otros cultivos que también lo son, ¿no? Pero, por ejemplo, si valoramos, por ejemplo, lo que es un maíz con un tomate, no tiene absolutamente nada que ver. Un maíz puede hacer un mal diseño, un diseño más o menos regular y te puede funcionar bien. Un tomate, yo creo que si tú te equivocas, digamos, como hemos hablado en las tuberías portarramales, en hacer un buen diseño, tú notarás que hay en la desuniformidad del riego notarás una importante regula de la producción, porque el tomate es uno de los cultivos que realmente prácticamente todo lo que lleva es la humedad del agua, ¿no? Entonces, si no valoramos, digamos, tener un buen diseño y una buena uniformidad de riego, se notará bastante a la hora de la producción. Perfecto, Juan. Pues creo que ha quedado bastante claro. Te pido porfa que dejes de compartir pantalla, porque ahora vamos a hablar del siguiente paso y, en mi opinión, el último, para cerrar el ciclo y terminar de optimizar el uso de agua en cultivos hortícolas. Y en este caso, pues vamos a hablar un poco de tomate por poner algún ejemplo en concreto. Ya tenemos la instalación hecha, ya sabemos qué tenemos que hacer a modo de mantenimiento de la misma y nos hemos asegurado de que vamos a estar regando de forma óptima y haciendo un buen reparto de agua durante toda la campaña. Pero ahora llega la pregunta que todo el mundo se hace y es ¿cuánto y cuándo regar? Y para eso, hoy en día tenemos herramientas, como en este caso Man Irrigation, que veremos después, que nos ayudan a programar y a tener una recomendación de riego adecuada para cada uno de los cultivos. En este caso, el tomate, como decía Juan, o en el tomate, el riego tiene una especial importancia porque tiene pues un peso muy importante en el rendimiento del cultivo, en su productividad, en su desarrollo, y por ende pues tenemos que ser capaces de aplicar el agua de manera óptima. Además es un cultivo que por la tecnología que tiene Mana y el cubrir toda la superficie de suelo nos da una información muy interesante, las imágenes satélites que tenemos de él, y después entraremos un poquito más en detalle. Pero aquí en España, como sabemos, y en la península ibérica y seguramente en otros muchos países, pero hablamos de la península ibérica, que es lo que conocemos nosotros, el tema de la digitalización y el uso de herramientas de este tipo nos está costando más trabajo, pero aunque hemos tenido experiencias favorables utilizando la herramienta, aún nos queda mucho camino por recorrer y por eso me gustaría poneros algún ejemplo y mostraros algún dato muy por encima de lo que se está haciendo en tomate e industria en otros países. Además, en el pasado webinar que hicimos con nuestro compañero Rubén, que está en Italia, pudimos hablar también de tomate y cómo allí dos cooperativas muy importantes están utilizando Mana para que sus socios, en este caso, pues mejoren el uso del agua, ¿vale? Y sin más, os voy a compartir la pantalla para enseñaros lo que
os quiero mostrar, ¿vale? Bien. Después entraremos en la herramienta para que veáis por encima un ejemplo de cómo funciona en Mana, pero básicamente durante estos años se están llevando a cabo diferentes estudios, diferentes ensayos de el uso de Mana Irrigation como herramienta para mejorar el uso del agua, ¿vale? El cuándo y cómo regar. Para quien no conozca Mana, ¿vale? Aunque en pasado webinar y ya hemos hablado en otras ocasiones, Mana es una empresa que provee un software, en este caso una herramienta digital, para hacer recomendaciones de riego y otras muchas más cosas que veremos después. Básicamente, el principal objetivo es lograr una eficiencia óptima en el uso del agua, que es un desafío. Saber cuándo y cuánto regar es un arte, pero, como bien pone aquí, también es una ciencia y se puede medir el consumo de agua de la planta y, evidentemente, si lo podemos medir, también podemos aplicar el agua de la forma correcta. En este caso, Mana proporciona recomendaciones de riego diarias y nos permite programar la herramienta para recibirla como y cuando queramos, específicas para cada una de las fincas, puesto que lo que se utiliza son datos hiperlocales, sin ningún tipo de hardware o equipo en campo, y también, evidentemente, al utilizar en el background de su tecnología la imagen satélite de la teledetección, podemos monitorizar el cultivo, seguir su desarrollo, etcétera, ¿vale? En este caso, el enfoque que tiene Mana o la base de su tecnología son los datos satelitales de alta resolución, ¿vale? En este caso se actualizan prácticamente a diario con imágenes de alta resolución y a través de eso podemos tener recomendaciones de riego accesibles, totalmente asequibles para, como no, conseguir mejorar esa eficiencia en el uso del agua del riego y optimizar su aplicación en cultivos hortícolas y en otros cultivos, ¿vale? En este caso, muy por encima, estos son los tipos de ensayos que están llevando a cabo en diferentes partes del mundo y básicamente estamos hablando de una finca experimental, en este caso es en Israel, en la que normalmente se comparan por bloques lo que Mana recomienda versus lo que el agricultor, en este caso, suele aplicar, ¿vale? Y por entrar en datos más concretos, ¿vale? En este caso, como sabéis, en California, en Estados Unidos, es una gran potencia en cuanto al uso del agua en el riego. Después podremos seguramente tener estas experiencias reales una vez que se terminen de recolectar datos para poder enseñarlas por completo, incluso contar a lo mejor con alguno de los protagonistas, pero básicamente se comparó lo que Mana recomendaba regar versus lo que el agricultor en este caso estaba aplicando, obteniendo en este caso un aumento de un 7% en el rendimiento, ¿vale? Debido evidentemente a la mejora en la aplicación del agua, ¿vale? Que es lo que principalmente suele pasar, ¿no? No quiere decir en muchos casos ni que con Mana se ahorre agua ni que se gaste más, depende mucho de cómo el agricultor esté regando, pero en la mayoría de casos, como se hace un mejor reparto, pues normalmente se traduce en un mejor comportamiento del cultivo y en una mayor producción, ¿vale? Y en este caso, otro de los ensayos que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo en Israel. Aquí sí que se aumentó bastante más el rendimiento, hasta un 31%. Y lo que es más interesante es ser capaces de medir la eficiencia en el uso del agua, que básicamente es el parámetro que relaciona los metros cúbicos aplicados con la producción. Es decir, qué producción obtenemos de cada uno de los metros cúbicos que nosotros estamos aplicando, ¿vale? Que en este caso es un 39% más y es a lo que tenemos que tender. Evidentemente, esto supone un ahorro en la cantidad de agua aplicada, pero lo importante aquí no es solamente ser capaces de ahorrar agua, sino aplicarla de la mejor manera para que el cultivo se desarrolle de la manera más óptima, ¿vale? Simplemente son datos, todavía nos queda mucho por recabar y espero hacer un webinar específico para poderlos mostrar los resultados que estamos obteniendo en diferentes partes del mundo. Como podéis ver aquí, pues aquí tenemos cómo se desarrollan las parcelas, los bloques y, en definitiva, cómo se hace cada uno de los ensayos. En este caso hay otro muy interesante en Italia, pero como ya vamos un poco justos de tiempo y quiero hablar en sí y mostraros un ejemplo de la aplicación, no entraré en más detalle. En cualquier caso, si alguno tenéis interés, pues podemos compartirlo, debatir y, en definitiva, pues ver un poquito
más en detalle todos estos datos que son muy interesantes. Sin más, esto sería un ejemplo que quería poner, una rotación clásica de cultivo que se hace en zonas como Extremadura o Andalucía o en otras partes de la península ibérica, que sería tomate de industria y maíz. En este caso, dos cultivos, los cuales se están implantando ahora mismo en campo y de los cuales ahora empieza el ciclo de cultivo. Con lo cual, este sería, una vez creada la parcela, el esquema de la finca, donde podemos ver la parte de tomate de industria, que yo he repartido en dos sectores de riego, ¿vale? Sector de arriba y sector de abajo, y aquí aparte, aquí abajo, dos partes o dos sectores de maíz. En este caso me centraré en el tomate. Todo lo que podemos ver aquí es básicamente la información que necesitamos para, en este caso, optimizar el agua de riego y también, por supuesto, para consultar cómo está el cultivo. Evidentemente, un cultivo de una siembra reciente, donde todavía el suelo no está cubierto de vegetación, nos dará una imagen satelital como la que tenemos aquí, donde la vegetación todavía es baja. Pero después os mostraré cómo a lo largo del ciclo de cultivo esto va cambiando, se va desarrollando y a partir de ahí podemos empezar a tener una información mucho más detallada del cultivo, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Como decía, la imagen satelital del último día, que en este caso es 21 de abril, pero si damos para atrás, podemos consultar también las de los días anteriores, ¿vale? ¿Qué más podemos consultar en esta dashboard o pantalla principal? El pronóstico climatológico para el día de hoy, muy importante, ¿vale? Tanto de los días anteriores como la previsión para días posteriores. Mana también permite la posibilidad de conectar con estaciones climatológicas externas de diferentes proveedores y únicamente cambiando aquí la fuente climatológica, pues podemos conectar con cualquiera de ellas, ¿veis? Metiendo los datos. En cualquier caso, si tenéis cualquier inquietud, no voy a entrar en detalle, pues me comentáis y yo encantado os ayudo, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí? Pues evidentemente podemos consultar la recomendación de riego para el día de hoy, para el día de ayer y para mañana. Después, cuando entremos en la apartado de programación de riego, sí que podremos ver en más detalle toda esta información. Pero básicamente lo que quería destacar aquí es que de un solo vistazo y sin necesidad de buscar la aplicación y de entrar en más detalle, podemos ya acceder a lo que tenemos que regar y a ver cuál es el estado del cultivo, ¿vale? Otra cosa que es muy interesante es que al final los agricultores o los técnicos de campo, cuando estamos en plena campaña, se nos es a veces tedioso tener que estar pendientes de, aunque yo soy de los que piensa que el estar pendiente de una herramienta de este tipo es un hábito y que una vez que lo desarrollamos no solamente es un hábito muy positivo, sino que no nos cuesta ningún trabajo el hecho de utilizar este tipo de herramientas y estar pendientes. Pero aún así, Mana, como hemos visto que muchas veces el agricultor no es proactivo en este tipo de cosas, permite, o bien a través de SMS o bien a través de WhatsApp, recibir notificaciones, en este caso lo vamos a configurar en español, en el móvil en diferentes momentos. O bien un día antes, 2 días antes o 3 días antes de cuando toque un riego, ¿vale? Con la cantidad que recomienda. También podemos decirle la hora en la que quiero recibir el mensaje. Y también otro tipo de notificaciones como una nueva imagen satelital, el aviso del siguiente riego o bien el aviso del secado de campo. Que eso quiere decir cuando el cultivo cambia de estado fenológico y empieza ya, por así decirlo, a madurar, también podemos configurar una alerta. Es decir, cuando la imagen satelital empieza a decaer o la vegetación empieza a decaer, podemos configurar también para que Mana nos notifique en este caso cuando se da ese momento. Volviendo un poco a la demo, ¿vale? Y sin entretenerme mucho, simplemente quería hacer una pequeña visualización. Pinchando en cualquiera de nuestros sectores de riego, vamos a acceder ya a toda la información que nos provee Mana. En este caso, y por hacer un pequeño resumen, como decía antes, tenemos recomendaciones de riego, ¿vale? Y la posibilidad de monitorizar el cultivo mediante la imagen satelital. El primero de esos apartados es la programación de riego. En este caso, después de hacer una correcta instalación, como nos ha comentado Juan, nosotros diseñamos la parcela y después cargaríamos toda la información en Mana, que es muy sencillo, pero en caso de haber algún problema, para eso estamos nosotros, la persona de soporte, para ayudar en esta incorporación de fincas al programa, ¿vale? Nosotros aquí tenemos dos sectores de riego y para cada uno de ellos vamos a tener una recomendación. En este caso son sectores que ahora mismo, y tras realizarse la siembra del cultivo, son bastante homogéneos y por ende la recomendación es igual para ambos.
¿Qué podemos ver aquí? El riego que nos recomendaba ayer, el riego que nos recomienda para hoy, 1 hora y 6 minutos, y luego también variables como el consumo de agua o de evapotranspiración que tiene el cultivo, tanto hoy como los siguientes días. Lo importante de aquí básicamente es cuánto tengo que regar hoy, ¿vale? O lo que al final a un agricultor más le interesa y que podemos ver también en la pantalla principal. Si pinchamos en este desplegable, podemos también acceder a mucha más información, ¿vale? Porque evidentemente Mana, como hemos explicado en anteriores webinars, se nutre de la información climatológica, de la información del cultivo, de la información del sistema de riego para poder dar una recomendación de riego óptima. Y en este caso, este calendario es simplemente el resumen de todo ello y al final la recomendación. Como veis aquí, las recomendaciones diarias en este momento del cultivo, ¿vale? Que otra de las cosas importantes es la cronología de temporada. Cuando creamos una parcela, tenemos que configurar cuándo se van a dar los diferentes estadios fenológicos en el cultivo del tomate, en este caso. Fecha de siembra, que yo configuré el 11 de abril, inicio del desarrollo, cobertura total, inicio de senescencia, porque en base a todo esto, el algoritmo de Mana, evidentemente, va a calcular la recomendación de riego. Entonces es muy importante delimitar todas estas fechas para que nos haga recomendaciones de la mejor manera, ¿vale? En cualquier caso, como decía antes, las personas de soporte estamos ahí para ayudar a que todo usuario incorpore toda esta información de la manera correcta y para solucionar todas estas dudas. A partir de aquí, pues tenemos nuestra recomendación diaria, también las precipitaciones que se van recogiendo en esta parcela y también si queremos consultar qué está pasando a nivel de clima cada uno de los días y cuál es la previsión, podemos hacerlo tanto 14 días para atrás como 14 días en adelante, ¿vale? Con esas previsiones que nos permiten un poco organizar la planificación. Por supuesto, todos estos eventos de riego, si nosotros no los seguimos al detalle, porque es complicado regar 1 hora 0,6 minutos, también podemos modificarlos para adecuarlos a la realidad del campo, que es lo que permitirá que la herramienta siga aprendiendo y vaya mejorando el modelo para que nos dé mejor recomendación, ¿vale? En esta parte de abajo lo que podemos ver es básicamente una estimación, ¿vale? Que hay que decirlo bien, de la humedad que hay en el suelo en cada momento. En este caso, al tratarse de cultivo de tomate y al regar prácticamente a diario, normalmente lo que tenemos es siempre los niveles de humedad cercanos a la capacidad de campo. Por eso no vemos demasiada variabilidad en esta humedad de suelo de un día para otro. Pero, como podéis observar, aquí configuré para que el domingo no se regara y este día, evidentemente, la humedad en el suelo nos desciende porque tenemos una evapotranspiración de 3,1 milímetros y no estamos haciendo ningún aporte de agua, ¿vale? ¿Cómo configuramos nosotros esto? Pues muy sencillo. Hemos introducido la información de cultivo y nosotros, cuando creamos la parcela en ajustes de riego, podemos configurar cada uno de los sectores como queramos en cuanto a los días de riego en los que quiero aplicar el agua o los intervalos de riego que quiero tener en cada una de las áreas, ¿vale? ¿En qué unidades puedo ver yo la recomendación de riego? Pues evidentemente lo más fácil es tenerla en horas, pero en otras muchas ocasiones pues se riega por volumen y se puede querer tener en milímetros o en metros cúbicos. Y para tener recomendación en horas, pues evidentemente tenemos que introducir la información del sistema de riego. Caudal por emisor, distancia entre filas, distancia entre emisores y número de laterales por fila. En este caso, Juan, al tratarse de tomate, cuéntanos un poco cuál son qué es lo más habitual a la hora del caudal de los goteros, de la distancia entre los mismos y demás. Lo que configuramos ayer, básicamente. Bueno, pues, ¿me escucha, no? Sí, sí. Bueno, entre líneas normalmente es 1,5 metros. Perfecto. Entre líneas de goteo, entre líneas de cultivo y de goteo, en fin, de goteo al fin y al cabo. El goteo habitual que se pone en Extremadura es a 30 centímetros, en algunos casos a 20 en tierras muy arenosas, pero normalmente es a 30 centímetros. Y el caudal por metro, ahí hay una variación en función un poco de las necesidades y del tipo de tierra, que eso, bien 2,5 litros el metro o 3,4 litros el metro. O sea, goteros de 1 litro o de 0,75. Perfecto. En este caso configuramos con goteros de 1 litro, con una distancia de 1,5 metros y con una distancia entre emisores de 30 centímetros, con lo cual nuestra tasa de riego es de 2,222. Y eso es lo que nos permite trasladar la evapotranspiración, el consumo de agua, a horas de riego, ¿vale? Esto digamos que sería la pantalla o la funcionalidad en la cual podemos tener la información de las recomendaciones de riego
Y la siguiente parte importante que hemos comentado es la monitorización de cultivos, ¿vale? En este caso, Mana, como decía, utiliza como fuente de datos o de información para dar la recomendación de riego la imagen satelital. También, evidentemente, al utilizarla podemos disponer de ella. Tenemos imágenes de dos tipos de satélites, en este caso el que veis a la izquierda es de baja resolución, que es Sentinel, que tiene un tamaño de píxel de 10×10, y a la derecha PlanetScope, que es un satélite de alta resolución que nos provee de imágenes prácticamente diarias. Evidentemente, cuando hay nubosidad no tenemos imagen, con un tamaño de píxel de 3×3, con lo cual son imágenes de alta resolución, ¿vale? En este caso, podemos enfrentar imágenes, comparar por fechas. Como decía, la campaña está empezando y en este caso el índice de vegetación o la imagen satelital nos da un valor todavía muy bajo y por ende no vemos mucho. Pero si nos vamos a la campaña anterior, que esta parcela estuvo de tomate y por eso quería enseñarosla, al mes, por ejemplo, de julio o agosto, podemos ver la diferencia que hay. Es decir, esto sería el cultivo cuando todavía está recién plantado y no hay desarrollo vegetativo, y esto sería una imagen del cultivo cuando ya tenemos el pleno desarrollo del cultivo y nos permite, pues, por ejemplo, identificar zonas que tienen diferente vigor, zonas en las que el cultivo se desarrolla más o menos, quizá también zonas donde el agua nos llega mejor o nos llega peor, ¿vale? Y en definitiva poder seguir aprendiendo acerca del cultivo y teniendo más información. Como veis aquí, a medida que el cultivo se va desarrollando, pues la imagen también va cambiando. Y lo interesante de todo esto no es solamente poder consultar la imagen de vegetación, como es esta, sino también la variabilidad de la humedad. Y es que en este caso, Mana también utiliza un índice de desarrollo propio que nos permite contrastar cuál es la humedad en planta en cada una de las zonas. Esta humedad normalmente también está muy relacionada con el vigor de la planta, con la tipología de suelos, etcétera. Yo siempre digo que la imagen no deja de ser un indicador porque también necesitamos cruzarla con la información que tenemos del cultivo, del sistema de riego, para empezar a encontrar cosas que sean interesantes a nivel de manejo. ¿Por qué esta parte tiene menos humedad que esta? Pues no solamente dependerá del sistema de riego, igual depende del tipo de cultivo, de la variedad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante destacar que al final este tipo de imágenes son muy útiles, pero no dejan de ser un indicador que después tenemos que cruzar con la información que tenemos del cultivo. Sin más, para terminar, porque no quiero explayarme con la presentación de Mana, puesto que ya hemos hecho webinars específicos y os invito a que si tenéis cualquier pregunta nos la hagáis y nosotros encantados de responderos. Mana ofrece otra serie de funcionalidades, como son, por ejemplo, Manalytics, que es para la gente un poco más, en este caso, técnica y que quiere ir viendo cuál es el desarrollo y la acumulación de los diferentes datos que se van utilizando, como por ejemplo el índice de vegetación, el acumulado en precipitaciones, la cantidad de riego aplicado, la evapotranspiración y luego también la estimación del contenido de agua en el suelo en cada momento en base a lo que nosotros vamos aplicando, ¿vale? Esto evidentemente lo tenemos disponible para cada uno de los sectores. Otra cosa interesante es el presupuesto de agua y es que en este apartado podemos ver cuál va a ser la demanda de agua esperada para este cultivo y en las diferentes semanas de ciclo, de tal forma que podamos un poco planificar, de tal forma que podamos ver qué porcentaje del agua que se supone que vamos a gastar hemos consumido hasta el momento y por supuesto también, y como utilizan en este caso en Italia y como comentó Rubén en el pasado webinar, tener toda nuestra información de riego aquí guardada por si en algún momento la necesitamos para poder declararla ante cualquier entidad, ¿vale? Y por supuesto también ver qué también estamos regando comparando lo que Mana planifica versus lo que yo estoy haciendo o introduciendo en la aplicación, ¿vale? Por último, y para terminar con esta pequeña exposición de Mana, esto es toda la información que el software utiliza para hacer esa recomendación de riego. En este caso, el tipo de cultivo, el tamaño del área, que la delimitamos cuando creamos una parcela, que es muy sencillo y que ya hemos mostrado en otros vídeos y también lo tenéis en el canal de YouTube, las fechas de inicio y final de temporada, la tabla o el coeficiente de cultivo que queremos seleccionar. En este caso nosotros hemos introducido un coeficiente de cultivo que sirve también como base, aparte de la imagen satelital, para calcular la demanda de agua de España, ¿vale? Y del CICITES de Extremadura. O sea que esto totalmente abierto a poder introducir datos que nos permitan seguir teniendo mejor información. Datos relacionados con el sistema de riego, la eficiencia, el tipo de riego, en este caso el goteo,
tasa efectiva y por último el tipo de suelo. Con toda esta información, Mana y su algoritmo matemático calcula cuál es la demanda de agua para cada zona que nosotros hayamos creado, de tal forma que consigamos el objetivo que nos hemos marcado con este webinar, y es la optimización del uso de agua en el riego. Por hacer un poco de resumen y concluir con él, los aspectos de la instalación de riego son fundamentales para hacer un buen reparto del agua de riego, que toda la plantación se riegue de manera homogénea, y una vez que hemos contado con todo eso, el siguiente paso es ser capaces de calcular cuánto y cuándo regar. ¿Eso cómo podemos hacerlo? Evidentemente, utilizando tecnología muy asequible, como es en este caso Mana, una herramienta muy simple de utilizar y evidentemente que cuenta con un soporte que hacemos con mucho cariño y que intentamos que todo usuario que entra en la aplicación pues se asegure de que toda la información que esté utilizando sea la correcta. A todos los que estéis haciendo el webinar, agradeceros por supuesto que hayáis compartido con nosotros este rato, y también animaros a que, si no lo conocéis, entréis en la página web de Mana, donde tenéis toda la información en relación a la compañía, en relación a software, antiguos webinars que hemos hecho hablando de la herramienta más en profundidad, de su tecnología, etcétera. Y por supuesto, animaros también a, si no lo habéis hecho ya, ¿vale?, registraros y poder crear vuestra prueba gratuita, ¿vale? Tenéis una prueba gratuita de 15 días, ¿vale? Que entrando a la página web y pinchando aquí, podéis registraros y empezar a configurar las fincas. Si tenéis cualquier duda en este proceso, nosotros, como decía, como soporte, podemos ayudaros a configurarla y que disfrutéis de la cuenta demo durante el tiempo que es correspondiente para, evidentemente, después poder pasar a una versión más premium, una versión de pago que nos permita tener más información y sobre todo monitorizar el cultivo y mejorar ese uso del agua de riego. Así que sin más, como decía, animaros a que os registréis, a que probéis y sobre todo a que seáis tenaces y persistentes a la hora de seguir mejorando cosas en el manejo de cultivo, desde la instalación hasta la aplicación de riego.